La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios que hoy estamos nuevamente reunidos en esta mañana para recibir palabra de Dios. Qué bueno que han elegido ustedes, hermanos, que están ahorita en la transmisión, escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestra vida. Como siempre, le voy a pedir que me acompañe haciendo una oración de ruego y súplica a nuestro Padre, nuestro Señor, para que esta palabra sea sembrada en terreno fértil, en un corazón dispuesto a recibirla, a aceptarla y hacerla propia. Incline su rostro. Gracias, Señor, porque nos permites este tiempo de reunión por este medio virtual. Gracias, Padre, porque has dispuesto que esta sea la manera en que tu mensaje llegue a cada hogar de cada uno de tus hijos, de tu iglesia Monte Sinaí que amas tanto. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, una vez implantada en el corazón de cada uno de nosotros, dé fruto, un fruto agradable a tus ojos, y que podamos, Señor, dar testimonio de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia. También te suplico, Padre, que en mi caso como expositor de la palabra tengas misericordia de mí también, y que sea palabra de Dios la que se hable en esta tarde y no palabra de hombre. Que selles mis labios, Señor, mis labios de hombre, para que tu espíritu exprese lo que tú deseas y quieres que tengamos por conocimiento. Yo te doy gracias, Padre, por tu misericordia y amor. Te alabo, te bendigo y te doy toda la honra, porque tú eres el único merecedor. Bendito seas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar. Si ustedes, por favor, tienen ahí a su alcance su Biblia, ábranla, por favor, en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, veremos el verso 16 y el verso 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, es bien conocido para todos nosotros que la palabra de Dios, teniéndola al alcance, podemos leerla, podemos memorizarla, podemos estudiarla. Y eso está muy bien. Pero lo excelente sería que esa palabra que usted lee, que memorice y que estudia, se apropie de ella y la haga suya. De esa manera, cuando la palabra entra a su corazón, a su mente, una vez sembrada, la palabra da frutos. La palabra siempre da frutos. Es importante que usted, conociéndola, apropiándosela,
junto con la palabra de esos frutos. Pablo, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos hace una exhortación, una invitación. Dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es muy especial la manera en que Pablo se expresa a la iglesia que está en Roma, porque le dice: os ruego. Usted sabe que la personalidad de Pablo era una personalidad imponente, de autoridad, de fuerza, de conocimiento. Entonces, cuando la iglesia de Roma recibe esta carta y lee que Pablo les escribe de esta manera: os ruego por las misericordias de Dios, yo creo que no los dejó de sorprender, porque de alguna manera, cuando tú lees esto, cómo el apóstol está rogando, y además usa el argumento por las misericordias de Dios. Bien, a lo mejor merece que hagamos un pequeño paréntesis en este caso. ¿Por qué? Porque usted no debe dudar que Pablo tenía toda la autoridad en Cristo, en el Espíritu, para decirle a los hermanos de la iglesia de Roma, de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Efeso y de cualquiera de las iglesias que él había plantado. Gracias al Señor. Tenía toda la autoridad para decirles lo que tenían que hacer, inclusive cómo hacerlo. Sin embargo, os ruego, está un poco diferente. Yo sé que usted en alguna ocasión, su esposa, tal vez, su esposo, sus hijos, algún pariente, alguien le ha pedido que haga algo. Y si usted escucha a esa persona y le dice: oye, necesito que hagas esto, y usted espera y dice: ¿por qué? Y la persona le dice: por favor. Ya cambia la cosa. Cuando me pides las cosas amablemente, entonces ya me dispongo a ceder. Y eso es normal, es natural en un ser humano. Pero cuando alguien le ruega, cuando alguien nos ruega, hay una condición diferente, porque toca las fibras más sensibles de su corazón, de sus sentimientos y de sus emociones. Y además, cuando usa el argumento en ese ruego, y voy a referenciarme a la escritura que Pablo le envió a la iglesia de Roma, le dice: os ruego, y usa el argumento por las misericordias de Dios, esperando Pablo seguramente que ninguno de los hermanos que escuchen el pedido que le está haciendo se negaran a obedecer. Entonces era una instrucción, por supuesto. Era un pedido, era una instrucción, y lo sigue siendo al día de hoy, pero expresado de una manera diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué lo expresa así Pablo? Es claro para el que conoce la palabra que Pablo, al estarlo expresando así, de esa manera tan sublime, tan amorosa, tan especial, tan sin imponer, estaba dando fruto, un fruto de sus labios, que es el fruto del Espíritu Santo. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Pero qué estaba rogando? ¿Qué le estaba rogando a la iglesia de Roma? El texto dice así:
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación de Pablo la hace no solamente a la iglesia de Roma en ese momento, sino a toda la iglesia universal de Jesucristo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo presentar yo mi cuerpo en sacrificio vivo y ser santo y agradable? Primero tiene que suceder una cosa. Usted tiene que querer hacerlo. Usted no puede presentar su cuerpo en sacrificio vivo, es decir, un sacrificio vivo santo, un cuerpo sin pecado, si antes su mente no es la mente de Cristo. Primero su mente debe aceptar que Cristo es el que le gobierna para que el cuerpo pueda ser contenido y presentarlo en sacrificio vivo, agradable, santo, delante de la presencia del Señor. Sé que es difícil, no solamente comprenderlo, es difícil hacerlo. Pero impresiona cómo dice Pablo, os ruego, con toda esa autoridad que él tiene. Sorprende que Dios mismo nos hable de esa manera, ya que él tiene toda la autoridad para darnos instrucciones. Tan solo por esa expresión, os ruego, ¿no sería suficiente que alguien que nos rogase de esa manera? ¿No sería suficiente que eso dispusiera nuestro corazón de una forma inmediata? Al rogarnos, que nosotros tomemos la decisión de sí hacerlo. Abra conmigo Filemón, la carta a Filemón, capítulo 1, verso 8 y 9. Le repito la cita, Filemón 1, 8 y 9, los versos. Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, está diciendo Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, gloria a su nombre. Pablo, teniendo toda la autoridad, pudiéndole dar a órdenes, instrucciones precisas, dice y lo reconoce, que tiene toda la libertad en Cristo para mandarle lo que le conviene, lo que conviene. Él más bien le dice, más bien te ruego por amor. Le voy a dar otro verso para poder entrar a analizar. Cuando hacemos esos textos nuestros, no solamente leerlos y entenderlos, sino al adquirirlos, sembrarlos en nuestro corazón y poderlos hacer en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, hechos reales. Dice en 2 Corintios 5:20, dice, así que puede usted levantar la mano ahí en su casa si este verso lo incluye. Dice así, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice así la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ve esta parte.
El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Cuando el espíritu desea servir al Señor, de continuo trata de dar fruto, pero la carne se resiste y la carne no da fruto. Yo no sé cómo sea usted cómo se conduce en su hogar, con los suyos, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus parientes, padres, inclusive vecinos, amigos. Pero en el círculo familiar, ¿cómo se conduce? Porque la manera en que usted se conduce es la manera en que usted puede o no dar frutos. Fruto que bendiga y edifique a los demás. Es decir, cómo se conduce con su esposa al hablarle, al conducirse, al interactuar con ella, con sus hijos, con sus padres, su estado de ánimo, su carácter, su forma de ser. ¿Está dando fruto o su carne es la que gobierna? Eso es lo que usted debe de identificar. Aquí Pablo nos dice que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando habla de sacrificio vivo, nuestros cuerpos, es que entonces toda esa carne, todas las obras de la carne estén sometidas a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, es decir, somete tu carne al gobierno de Dios y da fruto. ¿Qué quiere decir esto? Sí, claro, mi carne quiere hacer lo que le plazca. No orar, entretenerse, divertirse. Le encanta la carne llenarse de enojo, de ira, molestar a los demás, no tener control de nada y estar en una carne del viejo hombre anterior. Pero cuando Pablo dice, por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Claro que voy a poder presentar mi cuerpo en sacrificio vivo si antes mi mente está en Dios, mi mente está en Cristo. ¿Cómo no atender a ese ruego? Es impresionante. Si fuera una orden, a lo mejor la rechazo. ¿Por qué? Porque no me gusta que me ordenen, pero cuando me ruegan, la sensibilidad es diferente. Pero además cuando usan el argumento por las misericordias de Dios, me viene a la mente el recuerdo. ¿Qué misericordias ha hecho Dios conmigo? ¿Qué misericordias ha hecho el Señor Jesús con usted, con su vida, con su familia? ¿Cómo no obedecer? Una de las misericordias que podemos recordar de inmediato que el Señor ha hecho con nosotros es una de las más importantes, que es nuestra salvación. Porque por la misericordia de Dios somos salvos. Tal vez viene a mi memoria otra, que en ese momento que fuimos salvos, el Señor delante del Padre nos justificó porque limpió nuestros pecados delante de Él. Por la misericordia de Dios estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Por la misericordia de Dios el Señor nos hizo renacer de nuevo y somos nuevas criaturas. Por la misericordia de Dios hemos sido adoptados como hijos por el Padre. Por la misericordia de Dios, nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Por la misericordia de Dios, fuimos hechos hijos de Dios. Por su misericordia, estamos siendo transformados de gloria en gloria cada día. Y por su misericordia,
Nada de lo que suframos en esta tierra se compara con la gloria venidera, porque nada nos separará del amor de Cristo. Por su misericordia, Dios confirma su amor para con nosotros, porque Él es fiel. Y por su misericordia somos participantes de la gloria de Cristo, porque cuando somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Si Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, quiere decir que tomemos el control de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, y rechacemos todo lo que le ofende a Dios, y que demos frutos de misericordia, frutos de piedad, que confiesen su nombre. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Cuando usted, cuando yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento el Espíritu Santo nos selló. Con ese sello nosotros podemos ser identificados como propiedad de Cristo. Gloria a su nombre. Gracias a Él que somos propiedad de Cristo. Por lo tanto le pertenecemos. Imagine, usted hace un compromiso en un altar, se casa marido y mujer y hace votos. A partir de ese momento, su cuerpo no le pertenece a la mujer misma como tal, sino le pertenece a su marido. Pero también el cuerpo del marido no le pertenece a él mismo como tal, sino le pertenece a su mujer. Si esto es en esta condición de un convenio personal, carnal, delante de Dios, ¿qué será en un convenio divino? Cuando usted le pertenece a Cristo, no le pertenece nada más su mente, le pertenece su mente, su cuerpo y su alma. Todo su cuerpo, toda su mente la gobierna y la debe gobernar el Señor Jesucristo. Pero para que esto suceda, yo le decía que tiene que querer. Usted tiene que tomar la decisión. Dicho de otra manera, la única forma de poder presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es cuando usted se rinde completamente a Cristo y su mente es gobernada por el Señor. Cuando su corazón le pertenece totalmente a Él, de esa manera su cuerpo entonces estará sometido a la voluntad de Cristo. De otra manera no podrá ser una realidad. El Señor no quiere una sujeción forzosa, una rendición en que usted esté forzado a aceptar lo que se dice que tenga que hacer. No, el Señor quiere una sujeción voluntaria. Que usted anhele ser siervo de Cristo. Él es lo que quiere de usted. Que usted voluntariamente entregue su vida, entregue su mente, entregue todo lo que usted es, para que Él pueda gobernar completamente su ser. Es una sujeción voluntaria, no forzada. Así es como conquista el Señor el corazón de nosotros por sus misericordias. ¿Cómo no aceptar esa sujeción cuando el Señor por sus misericordias me ha salvado de la muerte eterna y del castigo? ¿Cómo no aceptar?
ser sujeto al Señor voluntariamente cuando Él me ofrece vida eterna, cuando Él me da paz en mi corazón? ¿Cómo no aceptar al Señor Jesucristo cuando Él, controlando mi vida, nada hay de lo que me pueda dañar, ni a mí ni a mis seres amados? ¿Cómo no aceptar voluntariamente amar a Cristo si Él me amó primero y dio su vida y dio su sangre en esa cruz del Calvario? Aceptarlo voluntariamente, eso es rendirse a Cristo, para que Él controle su mente, para que Él gobierne su mente y asimismo este cuerpo que es del pecado esté sujeto a la voluntad de su Creador. Y entonces sí, podamos ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ese sacrificio que es nuestro culto espiritual, de forma cotidiana lo practicamos cuando nos reunimos. Ahora que hemos estado ausentes casi 2 meses de estas reuniones, extrañamos esos momentos de alabanza, de adoración, en donde cuando llega el momento de pasar al altar y entregar en oración nuestra vida, es cuando el Espíritu Santo nos llena de su gracia y se derrama en nosotros, y entonces le pertenecemos totalmente. Yo estoy seguro que esto en cada culto, ya sea domingo, jueves, martes, miércoles, los días que nos hemos reunido, esto nos sucede, nos ha sucedido. Pero ¿qué sucede ahora? ¿Qué pasa ahora que no nos hemos reunido? ¿Estamos teniendo esa comunión con el Señor? Porque dice el Señor que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y el Señor quiere que le adoren todos los que le aman en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo puedo yo adorarle en espíritu y en verdad si no me reúno con la iglesia? He ahí lo importante de conocer que Dios está en todas partes, que Dios está en todo lugar. Usted puede adorar al Señor en espíritu y en verdad en su hogar. ¿Cómo? Es sencillo, dando fruto de misericordia, de amor, de paciencia, de bondad, de benignidad. Usted conoce el fruto del Espíritu Santo y pudiéramos recordarlo, que dice así en Gálatas 5:22. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que da el Espíritu, la forma en que trata a su esposa, a sus hijos, a los demás, la forma en que se dirige, la forma en que se conduce. Y usted, al dar fruto en el Espíritu, está sometiendo su carne a una obediencia que está sujeta al Señor Jesucristo. ¿Por qué le pido esto? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted no estuviera en el Espíritu, sino en la carne, entonces su conducta sería diferente. Tal vez sería ofensivo, tal vez tendría un mal carácter, tal vez estuviera pecando, tal vez no solamente con sus actos, sino con sus palabras, con sus expresiones, estaría usted agrediendo a con quien vive, inclusive con los vecinos. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, usted que conoce la palabra sabe perfectamente que todo lo que usted haga en su cuerpo, sea bueno o malo, va a dar
explicación ante el tribunal de Cristo. Y de toda palabra ociosa debe usted responder. Pero cuando las cosas son equivocadas en su conducta y en su hablar, esas son obras de la carne. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto quiere decir, hermano, que debe tener la determinación de sujetar su carne en todo momento. En todo momento tener la mente de Cristo para poder estar delante de Él digno, un cuerpo santo, agradable en la presencia de Dios. Al atender este concepto de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, debemos comprender que esta es una acción voluntaria, y no se limita solamente a hacerlo de manera espiritual o solamente en la iglesia, cuando nos reunimos con los demás, con los hermanos. Esto lo podemos hacer en todo lugar. ¿Cómo es posible que una persona pueda andar en el Espíritu? Usted debe recordar el día que aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, el día que nació de nuevo. Ese día el Espíritu Santo le dio testimonio de ser hijo de Dios. Fue una nueva criatura. Por lo tanto, usted puede andar en el Espíritu. Dicho de otra manera, cuando somos nuevas criaturas ya no hacemos lo que antes hacíamos. Ya no respondemos como antes respondíamos cuando había provocación. Ya no respondemos cuando antes lo hacíamos aún sin provocación. Ya la maledicencia, groserías, injurias, mentiras y todo lo que antes hacíamos lo hemos dejado de hacer. Tal vez algunos de nosotros aún estamos en un proceso de mejora, de perfeccionamiento a los ojos de Dios. Y solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a seguir creciendo en el Señor. Sin duda, si usted se equivoca, si se ha equivocado, si hoy ha cometido un error, si ayer lo ha hecho, tiene la opción maravillosa de ir a las plantas de Cristo y pedirle perdón. Y Él seguramente en su amor y misericordia le perdonará, porque Él es fiel, Él no falla, Él le ama. A todos nos ha sucedido que cuando nos quedemos conducir en el Espíritu, irremediablemente a veces cedemos a la carne y nos equivocamos. Y ahí es cuando cometes el error, cuando trataste mal a alguien, cuando hiciste algo incorrecto y el Espíritu Santo viene a ti y te redarguye y te dice: esto lo hiciste mal. Y tú dices: es verdad, perdón, me equivoqué, perdóname, Señor. Y el Señor te perdona. Y nuevamente retomas y quieres actuar en el Espíritu y nuevamente te equivocas y actúas en la carne. Porque la carne quiere placer, quiere satisfacción. Y el Espíritu Santo vuelve a hablar contigo y te dice: te has equivocado nuevamente. Y tú otra vez reconoces tu error y vuelves a pedir perdón. Y el Señor, en su misericordia, te vuelve a perdonar. Porque Él es bueno. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha
entregado su vida a Jesucristo, lo único que puede esperar es que su conciencia le remuerda, como Judas, cuando traicionó al Señor. Judas no se arrepintió de corazón, tuvo un remordimiento de conciencia y dice: híjole, ya me equivoqué. Pero no hay una corrección de sus hechos. No hay un arrepentimiento sincero. Aunque esa persona pudiera tratar de hacer lo correcto, no tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces sigue en pecado. Sigue en pecado porque no se está arrepintiendo. Y es imposible que esa persona ande en el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que gobierna su vida es la carne, aunque la conciencia siempre lo está señalando, siempre le está diciendo, esa conciencia puesta por Dios, pero no está en el Espíritu, está en la carne, porque no ha recibido al Salvador de todas las almas. Pero ¿cuáles son estas obras de la carne a las que usted debe de saber que van a prohibir su entrada al cielo? ¿Cuáles son estas obras de la carne? Están en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tiene que ser muy claro para nosotros. Tiene que ser muy claro. Es que yo no soy adúltero ni soy fornicario. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios que tiene misericordia de ti, que ha puesto en tu corazón que no hagas ese pecado. Pero ¿qué me dices de las contiendas? ¿Qué me dices de las mentiras? ¿Qué me dices de los pleitos? ¿Qué me dices de los celos? ¿Qué me dices de la ira? ¿Qué me dices de esa parte débil que hay en ti, en la carne, que hace que ofendas a Dios? ¿Que no conoces la palabra? ¿Acaso no conoces que estos que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios? Bueno, es que ¿me puedes explicar? Claro, me puedes explicar. Es que me provocó el vecino, me provocó el hermano, me provocó aquel. Entonces yo reaccioné. Sí, pero ¿cómo reaccionaste? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Tu carne está sujeta al gobierno de Cristo o no? Lo único que hice fue defenderme. Lo demandé y ya la policía va a atender el asunto. ¿Cómo crees? ¿Y es tu hermano? Dice la palabra: ¿por qué no soportáis el agravio? Porque habiendo ancianos que pueden atender tu asunto, tú buscas afuera con los impíos una solución. ¿Estás en la carne o estás en el espíritu? Tú lo sabes. Y si no lo sabes, sería bueno que fueses a orar. ¿Cómo debe ser tu actuación delante de Dios? Es que yo no adultero, le decía, yo no fornico, yo no soy lascivio, yo no soy idólatra. No, seguramente no. Pero no solamente son los pecados que tú elijas que no haces, sino son aquellos en los cuales debes de poner atención, inclusive los que más en la mayor debilidad te ves envuelto: contiendas, disensiones, envidias,
y cosas semejantes a estas. La exhortación de Pablo es: os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho contigo en tu vida, no solamente contigo y en tu vida, sino con toda tu familia, con todos los testimonios que tú conoces. Os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio santo, sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y para hacer eso, tienes que sujetar tu mente al gobierno de Cristo. Y todos estos pecados que tú conoces, no solamente debes de tener el conocimiento de ellos, sino debes aborrecerlos, debes rechazarlos, debes de evitar ser contencioso, de evitar tener pleitos, de evitar el adulterio, la fornicación y la hechicería. Debes evitar completamente verte involucrado en cualquiera de estos pecados. No importa si es de forma pasiva o en forma activa, porque el Señor ve lo que hay en tu corazón. Debes aborrecerlos, rechazarlos. No solamente saber que están ahí. Aun cuando estamos bajo prueba en nuestros hogares, yo le quiero decir, hermano, que el enemigo está desesperado por hacerlo caer y por hacerlo pecar. Porque usted descuide su salvación y deje de buscar la santidad delante de Dios. Y va a hacer todo lo que pueda para que usted pierda su paz, para que usted maldiga, para que usted se llene de ira, para que usted rechace la palabra. Por eso la exhortación de Pablo: os ruego por las misericordias de Dios, que recuerdes en tu corazón y en tu mente todo lo que Dios hizo en esa cruz del Calvario y ha hecho en tu vida, para que no te sueltes de su mano y te mantengas firme. El cristiano verdadero ha crucificado su carne para agradar a Dios. Yo no digo que no se tropiece y se equivoque, sí, pero no es algo cotidiano, son errores, porque la carne es débil, pero son errores que inmediatamente el Espíritu Santo te hace reconocer y vas a sus plantas y el Señor te perdona. Todo lo que hacías antes para agradarte a ti mismo y que le desagradaba a Dios, lo has rechazado, lo has dejado de hacer. Ahora buscas agradar a Dios y el Señor con su Espíritu Santo respalda todo lo que haces para que su obra siga caminando, porque sabe que tú le quieres agradar. Yo te repito este hermoso verso, que es de donde tú debes dar fruto y aclararte. Son 9 virtudes. Gálatas 5:22, empieza con amor, que es el más importante. Aclararte, tú no puedes decir que amas a tu hermano y no tenerle paciencia. Eso no es posible, porque es un solo fruto. Tú no puedes decir que amas a tu hermano y no tengas bondad con él. Si tú haces esto, entonces tu acción es la de un hipócrita. Dices que amas a tu hermano, pero no le tienes paciencia ni eres bueno con él. No es cierto, entonces no estás dando fruto. Estás fingiendo que tienes esa virtud cuando no la tienes, porque tu conciencia te castiga. Un verdadero cristiano, el fruto del Espíritu Santo
lo da completo. Y completo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso quiere decir que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y recuerda una cosa, que no se te olvide nunca, porque con la vara que midas, serás medido. Y otra recomendación que te doy es, no juzguéis para que no seas juzgado. Una más es que no tomes la venganza en tus manos, porque de Jehová es la venganza. Ríndete a Cristo para que puedas tú hacer todo esto sin que haya un peso en tus espaldas. Porque en la obediencia hay bendición. Yo concluyo con estas finales cosas. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Lo que distingue a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios, son sus frutos, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Un distintivo de un hijo de Dios es el perdón. Porque perdonas por amor. Es la paciencia. Es la mansedumbre, es la templanza, es la bondad, es la benignidad. Es la fe que tienes en el Creador. Es el gozo y es la paz. Ese es el distintivo del cristiano, el fruto del Espíritu Santo. Y el mayor de todos es el amor. Juan 3, 14 y 15. Yo le pido al Señor que estos dos versos, se queden en tu corazón y nunca los olvides. Dicen así: nosotros sabemos, los hijos de Dios, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Gloria a su nombre. Todo aquel que ama al hermano sabe que ha pasado de muerte a vida. Se lo repito, hermano. Si usted ama al hermano, no importa si le ha dañado, si le ha ofendido, si no lo ha buscado, no importa. Pero si es su hermano, usted sabe que ha pasado de muerte a vida porque le ama, a pesar de los defectos y los errores de ese hermano. Porque el que no ama a su hermano, se lo repito, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esto es palabra de Dios. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, vida eterna, permanente en él. En esto conoceréis que son mis discípulos, dice el Señor, en que nos améis unos a otros. Porque el mayor de todos los dones es el amor. Hermanos, el mensaje central de todo esto es que nos amemos unos a otros. El mensaje central de todo este sermón es que nuestra carne se sujete a la mente de Cristo por amor. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No permitas que te engañe el enemigo, que no haya conflictos ni disensiones
en donde el Señor no esté en medio, en su misericordia, perdonando a todos los ofensores y ofendidos, porque ninguno es bueno delante del Señor. Yo le suplico al Señor todos los días que Él esté en tu corazón. Yo sé que tú lo conoces, pero que Él esté en tu corazón para que siga construyendo en ti esa imagen hermosa que se llama Jesucristo, que siga haciendo la obra en ti. Y aquel que aún no se ha rendido a Cristo, el mensaje también es para él y para ella. No nos equivoquemos. Podrás hacer muchas obras buenas, podrás ser la mejor persona de acuerdo a tu propia sabiduría, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes recompensa celestial de vida eterna. Sigues perdido en tus pecados y lo único es que esa conciencia te está lastimando todas las cosas que tú haces. Busca a Cristo, Él es la puerta. Él es la puerta del cielo. Dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y búscalo hoy todavía, que puede ser hallado. El Señor Jesús está por venir. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Acompáñame en esta oración para agradecerle al Padre por sus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras en amor cuánto debemos nosotros sacrificar para agradarte. Tenemos que sacrificar nuestro orgullo, nuestra soberbia, los placeres que el cuerpo quiere tener, nuestra ira, nuestro enojo descontrolado. Eso tenemos que sujetarlo a las plantas de Cristo y llevarlo directo a la mente de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, para poder lograr esto. Tu palabra es muy clara. Si no amas a tu hermano, homicida eres. Tu palabra es muy clara. Que nos rindamos a ti. Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no actuar con claridad muchas veces. Yo te suplico que tengas misericordia de los que están dentro de la iglesia y fuera de ella. Ten piedad, Padre. Ten piedad, porque a veces no sabemos lo que hacemos. Nos falta conocimiento y la gracia de tu Espíritu Santo. Por eso rogamos al Padre. Por eso rogamos al Padre que tu Espíritu Santo sea derramado en cada persona, en cada alma, en cada familia, para que este Espíritu Santo nos dé sabiduría y inteligencia de poder hacer lo que a ti te agrada, porque sin ti nada podemos hacer. Padre Santo, a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, todo el reino. Porque tú eres Dios, misericordioso, amoroso, bendito eres, santo eres, maravilloso. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Hemos llegado al final de este sermón, hermanos. Sigamos rogando al Señor que tenga misericordia de nosotros y juntos recitemos este hermoso Salmo 23 que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Si fuese necesario hoy, póngase a cuentas con el Señor, porque si Cristo viene en este momento, ¿cómo está su corazón? Ruegue, clame por misericordia por usted y su familia, hermano, hermana. Dios le bendiga. La paz de Dios.